En las grandes marejadas que la historia nos aguarda, dígase por publicaciones literarias ostentosas, siempre ha existido ese nivel de excesitud mezclado con misticismo. En la historia de la humanidad, de tantas letras escritas, tantas páginas leídas, de tantas historias plasmadas, muy pocos son los libros que llegan a trascender en el tiempo, que llegan incluso a superar su gris amanecer al público, que llegan a desempacar su propia reinvención. En el caso de nuestra obra literaria preferida, por la que hoy nos encontramos aquí, hemos de decir que además de haber sido una publicación poco o mucho modesta en cuanto a ventas en su primera edición, el mundo de la crítica la llevó por senderos, si bien plagados de parajes verdes en lo primero del camino recorrido. Conforme se adentraba más en la espesura, aparecerían los lobos del camino. Y es que al llegar a los estantes, Drácula de Bram Stoker fue presa de múltiples opiniones. Opiniones de todo tipo, y que si bien abundantes en elogios por la gran habilidad de Bram para crear atmósferas de terror y desarrollar personajes complejos y realistas, también ha sido atacada por algunos aspectos de su representación de género. Por lo tanto, en esta ocasión, abordaremos, si no el racimo completo, sí algunas de las críticas más emblemáticas que recibiera el relato de vampiros más famoso de todos los tiempos, y cómo es que se ha llegado a convertir en una obra maestra del terror. Cuando se publicó Drácula en 1897, su recepción popular y crítica no fue unánime. Durante los primeros años, es cierto, el libro no se vendió particularmente bien. Como se sabe, la primera impresión fue de solo 3,000 ejemplares, si bien la segunda apareció a los pocos meses, y la obra fue elogiada en algunas reseñas. El Daily News, en Londres, el 27 de mayo de 1897, un día después de la publicación, dijo que se trataba de una larga historia hecha con seriedad, una dirección y una sencilla buena fe, que debe llegar hasta inducir a los lectores de esta ficción a dejar su imaginación en manos del novelista, y la describe como rica en sensaciones. The Daily Mail, Londres, 1 de junio de 1897, caracterizaba el libro como poderoso y horroroso. El recuerdo de esta extraña y fantasmal historia sin duda nos perseguirá por algún tiempo. Espantoso y terrorífico hasta el límite, escribió la Pall Mall Gazette, también en Londres, el 1 de junio de 1897. Es también excelente y una de las mejores cosas dentro de lo sobrenatural que hemos tenido la suerte de leer. Sin embargo, no todas las reseñas fueron positivas. Así, por ejemplo, Athenaeum, en Londres, el 26 de junio de 1897, define la obra como altamente sensacionalista, lamentando que sea deficiente en el arte de la estructura, así como en el sentido literario más alto. Punch, 27 de junio de 1897, avisaba: es una pena que el señor Bram Stoker no se haya contentado con emplear tales recetas sobrenaturales antivampiro, inventadas por su más desbocada imaginación, sin haberse aventurado temerariamente en un terreno en el cual los ángeles temen penetrar. Mas por ello, este comentarista podría recomendar sin reserva alguna una novela tan ingeniosa a todo aquel que le pueda gustar la más extraña de las historias extrañas. The Spectator, 31 de julio de 1897, define Drácula como algo decididamente absurdo. La total contemporaneidad del libro, diarios fonográficos, máquinas de escribir, etc., difícilmente se adapta a los métodos medievales que finalmente dan la victoria a los enemigos del conde Drácula. The Bookman, Londres, agosto de 1897. Quizá resume así la opinión inglesa. Un sumario del libro podría sorprender y desagradar, pero debemos confesar que si bien aquí y allá a lo largo de la narración seguimos adelante con repulsión, hemos leído casi todo el texto con entusiasta interés. El Times, Londres, 23 de agosto de 1897, aconsejaba lo siguiente:
nosotros no lo recomendaríamos como lectura para el anochecer a las personas nerviosas. Cuando Drácula se publicó por primera vez en los Estados Unidos en el año de 1899, la reacción de la prensa norteamericana no fue unánime. El Wave, San Francisco, 9 de diciembre de 1899, calificó la novela de un fracaso literario que adolecía de carencia de contención artística. Si después de este aviso usted se arriesga a aventurarse por el libro, lo leerá hasta el final como yo lo he hecho. Y se irá a dormir como yo lo he hecho, palpándose disimuladamente la garganta. El San Francisco Chronicle, 17 de diciembre de 1899, consideraba a Drácula como una de las más poderosas novelas de este momento. Soberbio tour de force que se queda grabado en la memoria. Al principio, Bram reivindicó la total autoría de su narración. Una extensa entrevista en el British Weekly informaba de que el argumento de la novela había estado en su mente durante largo tiempo. Preguntado por las bases históricas de su Drácula, Stoker mencionó que habían sido vistos vampiros en Estiria, China, Islandia, Alemania, Sajonia, Turquía, el Quersoneso, Rusia, Polonia, Italia, Francia e Inglaterra, además de todas las comunidades tártaras. Stoker admitió que Van Helsing estaba basado en una persona real, pero no dijo nada acerca de los otros personajes de la novela. En el Free Press de Detroit, el 18 de noviembre de 1899, probablemente Drácula de Bram Stoker haya recibido la más fuerte de las críticas. Solamente un crítico aparentemente familiarizado con la naturaleza sociable y afable de Stoker, con su abrumador trabajo como director de la compañía teatral de Irving, y con el escaso interés que había despertado su anterior obra literaria, sospechó que la afirmación de Stoker de haber sido el creador de Drácula era un engaño. Es casi inconcebible que Bram Stoker haya escrito Drácula, y sin embargo, ha debido de hacerlo. Su nombre aparece al frente del libro. Es bastante difícil pensar en Bram Stoker como hombre de negocios, y no digamos en que posea una imaginación capaz de plasmar a Drácula en papel. El libro finalmente consiguió un enorme éxito comercial con millones de ejemplares. Desde su primera edición inglesa en el año de 1897, realizada por Constable & Company, Drácula se ha reeditado de modo ininterrumpido, siendo la primera edición norteamericana la de Doubleday and McClure, y la segunda inglesa, la de William Ryder and Son, de 1912. Los derechos de autor de Stoker caducaron en 1962. Para entonces, Drácula había aparecido en más de 100 ediciones en inglés y numerosas traducciones. A pesar de estas críticas, Drácula sigue siendo una obra importante en la literatura gótica y de terror, y ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Su legado continúa inspirando nuevas generaciones de escritores y artistas que encuentran en la figura del vampiro y en la historia de Bram Stoker una fuente inagotable de misterio, terror y fascinación.